¿Qué es el alternador y cuál es su función? Encontramos el alternador dentro del compartimento del motor del automóvil. El eje del alternador está conectado al motor por medio de una correa y una polea. Cuando el motor está funcionando, el eje del alternador es forzado a girar. Esta rotación genera electricidad. Un alternador se ve algo así. El alternador produce un tipo de electricidad conocida como CEA o corriente alterna. Por eso se llama alternador. Con la electricidad CEA, la corriente de electrones fluye hacia adelante y hacia atrás constantemente. Este es el mismo tipo de electricidad que encontrará en las tomas de corriente de sus casas, pero el voltaje en sus casas es mucho más alto. Sin embargo, todos los componentes eléctricos dentro del automóvil utilizan otro tipo de electricidad conocida como CD o corriente directa. Con este tipo de electricidad, los electrones fluyen en una sola dirección. Esto es lo mismo que la electricidad que se obtiene de una batería. Así que el alternador convierte la corriente alterna en corriente directa a través de un rectificador. El voltaje de salida del alternador varía con la velocidad del automóvil, por lo que el alternador también utiliza un regulador para limitar esto y mantener una salida casi constante. Todos los vehículos modernos necesitan electricidad para funcionar. Esta se utiliza para proporcionar energía a las luces, el sistema de música, las ventanas eléctricas, los limpiaparabrisas, etc. El motor quema combustible. Esto se utiliza para girar el cigüeñal y propulsar el vehículo. El motor solo proporciona la fuerza mecánica, no produce electricidad. Por lo tanto, necesitamos una forma de alimentar todos los dispositivos eléctricos dentro del vehículo y ahí es donde entra el alternador. En el compartimento del motor también encontramos una batería de automóvil de ácido plomo de 12 voltios. Esta almacena energía en forma de energía química, no almacena electricidad. Por cierto, hemos cubierto cómo funciona la batería del automóvil con gran detalle. Pueden consultar los enlaces en la descripción del vídeo en la parte inferior. Cuando el motor está apagado, la batería alimenta los componentes eléctricos del automóvil. Sin embargo, esto agotará la batería. Cuando el automóvil se enciende, la batería proporciona una gran cantidad de corriente al motor de arranque que hace girar e iniciar el motor. La batería se vuelve a agotar parcialmente durante el encendido debido a la gran corriente que se requiere para hacer girar el motor de arranque. Una vez que el motor está funcionando, el alternador se utiliza para recargar la batería de manera que tenga suficiente energía almacenada para volver a arrancar el motor en el futuro. El alternador también alimentará los dispositivos eléctricos del automóvil mientras el motor está en funcionamiento. Si se deja que la batería se descargue durante demasiado tiempo, no podrá proporcionar la gran cantidad de corriente necesaria para hacer arrancar el motor de arranque y el automóvil necesitará ser arrancado con cables para corriente. Echemos un vistazo a las partes principales del alternador. En la parte delantera de la unidad encontramos la polea. Esta es una rueda que tiene ranuras cortadas en ella que ayudan a agarrar la correa que proporciona la fuerza de rotación del motor. La rueda de la polea está sujeta al eje que atraviesa todo el largo del alternador. Los componentes internos se mantienen dentro de la carcasa principal. La carcasa consta de dos partes, el soporte delantero y el trasero. Hay algunas ranuras cortadas en la carcasa para permitir el paso del aire y eliminar el calor no deseado que se genera. En la parte trasera de la unidad tenemos las conexiones eléctricas. Hay muchos diseños diferentes, pero este es un ejemplo de un simple diseño de 3 cables con un regulador y rectificador interno que tiene las siguientes terminales. Terminal B. Esta es la salida que carga la batería. Terminal S. Esto permite que el regulador detecte el voltaje. Terminal F. Está conectado al encendido y proporciona la energía inicial al electroimán en el arranque. Para completar el circuito, la electricidad fluye de vuelta a través de la estructura del automóvil hacia o desde la terminal negativa de la batería. Como esta unidad tiene un regulador y rectificador interno, encontramos estos componentes en la parte trasera de la unidad, normalmente bajo una cubierta protectora. Los veremos con más detalle en breve. Al quitar la cubierta podemos ver el interior de la unidad. Lo primero que vemos es el estator. El estator es fijo y no gira. Consiste en una serie de hojas laminadas que tienen un patrón de ranuras alrededor del borde interior. Luego encontramos 3 juegos separados de cables de cobre que se enrollan entre estas ranuras en un cierto orden.
Un extremo de cada bobina se conecta para formar un punto neutro. Esta es una configuración de estrella. Cada juego de bobinas producirá una sola fase de electricidad de Ca, proporcionando 3 fases en total. El otro extremo de cada bobina pasa a través de la caja y se conecta al rectificador. El alternador produce corriente alterna Ca, pero la batería y los dispositivos eléctricos del automóvil necesitan Cd, así que el rectificador va a convertir la Ca en electricidad Cd. En el centro del alternador encontramos otra bobina de alambre que se enrolla alrededor de un núcleo de hierro y se conecta al eje. El eje también tiene 2 anillos colectores. Los anillos colectores están conectados a los extremos opuestos de la bobina. Dentro de la carcasa trasera encontramos unas escobillas. Estos son unos bloques de carbono con resortes que son empujados hacia afuera para frotar contra los anillos colectores y formar una conexión eléctrica. La batería del automóvil inicialmente provee de electricidad a la bobina a través de las escobillas. A medida que la electricidad pasa a través de la bobina, genera un campo electromagnético. Para aumentar este campo electromagnético, se colocan 2 garras de hierro en cada extremo de la bobina que se entrelazan entre sí. Un extremo se convertirá en el polo norte, el otro se convertirá en el polo sur. Como el electroimán está unido al eje del rotor, cuando el motor gira el eje, también gira el electroimán más allá de las bobinas del estator. Esto hará que las bobinas del estator generen una corriente y así se generará electricidad. Una vez que el alternador está generando electricidad, el alternador es capaz de alimentar el electroimán por sí mismo a través de una serie de diodos que convierte la electricidad trifásica de Ca en Cd. El voltaje y la corriente producidos por el alternador variarán con la velocidad del vehículo. Cuanto más rápido viaja el vehículo, más rápido gira el cigüeñal y por lo tanto más rápido gira el alternador, lo que aumenta el voltaje y la corriente. Para controlar esto se utiliza otro componente llamado regulador, que se monta en la parte trasera de la unidad. Se trata de una placa de circuito integrado que controla la salida del alternador y varía la corriente que fluye a través del electroimán para controlar su fuerza. La fuerza del electroimán puede utilizarse para variar la salida del alternador.